Jóvenes San Miguel presenta. Están comenzando un periodo, entiendo, de misiones, ¿no? Un tiempo de hablar acerca de lo que son las misiones. Número 35. Estoy bien con los números romanos, ¿no? Ya salí tanto del colegio que ni me acuerdo. 35ª, conferencia. 35ª conferencia misionera. Cumpliendo la gran comisión. Nosotros tenemos la particularidad en San Bernardo que el año pasado hicimos la primera. Ustedes van en 35, nosotros la primera. Este año va la segunda, porque la verdad es un tema del cual necesitamos hablar y siempre como iglesia estar recordando. Es importante, le estaba diciendo a Isca y al grupo, que como jóvenes ustedes puedan tener un tiempo como el que han pasado recién, de poder conocer diferentes países, diferentes realidades. A veces nos sentimos tan acostumbrados de lo que tenemos que no estamos mirando lo que otros sufren por ser cristianos. A veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos no solo de tener 1, 2 o 3 Biblias en la casa, cuando hay lugares y donde hay personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de reunirse con libertad, menos de tener una Biblia. Y hay en este gráfico que ustedes tienen allá, donde aparecen tantos países, hay muchos de ellos que están persiguiendo a los cristianos. Hoy mismo, en este mismo instante, algunos son perseguidos por su fe y muertos. Y quizás tú aquí estás medio obligado, quizás viniste porque no había nada más que hacer, cuando en realidad tenemos que disfrutar el privilegio y el honor de poder reunirnos, adorar su nombre, a compartir con amigos cristianos y particularmente con libertad absoluta, abrir la palabra de Dios. Así que vamos a tocar este tema que es el ministerio de evangelismo, porque la verdad este es un ministerio que debe ser tocado, enseñado, reforzado en la iglesia constantemente. Este ministerio es un ministerio que involucra a todas las personas. A veces pensamos que este es un ministerio que es para algunos. Yo sé que ustedes acá en San Miguel tienen un ministerio que va a la posta todavía, ¿o no? ¿Sigue yendo este grupo, estos hermanos que van al hospital, al Barros Luco? Y pareciera que este es el llamado de Dios para ellos. Este es el ministerio de evangelismo y van. La pregunta es: ¿por qué usted no ha ido? Si es que no ha ido. ¿Por qué usted no está yendo a este lugar? ¿O por qué no está compartiendo quizás su fe? Es interesante que cuando más pasamos tiempo en las iglesias enseñando esto y más preguntamos y más nos acercamos a la realidad de las iglesias, nos damos cuenta que son muy pocos los cristianos que están compartiendo su fe. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que oraste de la mañana y dijiste: Señor, este día quiero que me uses para hablar de ti? Y te fuiste al colegio, a la universidad, al trabajo diciendo: Dios, muéstrame, ¿cuál es la persona? ¿A dónde? Me senté en la micro y estoy pensando: ya, sí, voy a hablar, y me decido y hablo de Jesucristo. Tengo la meta de hablar del tema más importante del que se debe hablar en la vida. ¿Cuándo fue? ¿Esta semana? No, esta semana no. ¿Este mes? No, este mes no. ¿Este último semestre? Tampoco. ¿Este último año? Es interesante que algunos han dicho: nunca lo he hecho porque tengo vergüenza, porque no sé cómo hacerlo, me pongo nervioso, y nunca han compartido su fe. Y otra vez, porque a veces tenemos esta idea de que el ministerio del evangelismo es un ministerio para aquellos que tienen el llamado. Algunos llaman el don de evangelista. La verdad, yo lucho con esta idea de tener un don, porque en realidad creo que este es un llamado y un ministerio para toda la iglesia. El ministerio de alcanzar a otros para Cristo. Entonces quiero ayudarles en esta tarde a pensar y a mirar según las Escrituras. ¿Cómo debemos mirar este ministerio? Porque ustedes apoyan acá en San Miguel, ¿cuántos misioneros? Más o menos, el número de personas. ¿Se acuerdan? ¿5? Ok, ¿dónde están? ¿Se pueden más o menos? Chiloé, José Marcelo, por lo menos uno, ¿no? La Serena, Cristian Welch, ¿o no? Jorge Welch, ya. Cristóbal. Allá en Curacautín, ¿ya? Allá en la Amazonía, ¿ok? ¿Y el quinto? ¿La que está traduciendo en Papúa Nueva Guinea? Ok. Bueno, qué gusto, ¿no? Diferentes lugares apoyar. Ellos están haciendo un trabajo, están llevando el evangelio, están traduciendo la Biblia, están haciendo una gran tarea. Pero a veces pensamos que el ministerio del evangelismo es para aquellos que han salido de su territorio, que han salido de su comodidad para ir a predicar el evangelio. Otra vez, recuerde, este ministerio del evangelismo es para todos, es para cada uno de nosotros. Cuando miramos la palabra de Dios, de hecho, si ustedes ven allá, el texto que ustedes tienen es el texto que nos involucra a todos, que no deja afuera a nadie.
Cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta que dice, por tanto, id y haced discípulos. Es interesante que muchas veces se nos ha enseñado que el hacer discípulos, o sea, que el predicar el Evangelio o el énfasis de este pasaje está en el id. Y la verdad es que en el griego la palabra central es haced discípulos. La idea del id es por donde usted vaya, donde usted esté en el camino, por donde usted transite, vaya hablando, diciendo a otros. Esa es la idea de llevar el Evangelio por donde usted camine, haga discípulos. Discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y note la promesa con la que cierra la gran comisión, el mandato. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sepa usted que en el trabajo y en el ministerio del evangelismo nunca estamos solos. Siempre Dios está a nuestro lado. Mire, si desde Génesis capítulo 3, en la caída de Adán y Eva, es que Dios comenzó a desarrollar un plan de redención. Usted conoció a Cristo, la gracia de Dios fue manifestada delante de sus ojos porque era el plan de Dios, que a sus ojos que estaban ciegos, según 2 Corintios capítulo 4, que el Dios de este siglo había encegado el entendimiento para que no nos resplandeciera la luz, Dios estaba llevando adelante un plan. Y alguien, después cierto de la gran comisión, alguien comenzó a entender que ese era el trabajo, predicar el evangelio por donde fuera, predicar el evangelio e hicieran discípulos. Alguien cumplió la tarea, sus discípulos, los apóstoles lo hicieron, luego otros, y luego otros, y otros, y otros. Y alguien a usted en algún minuto le predicó del evangelio. Y ese ministerio se cumplió a través de usted o en usted. La pregunta es si ese ministerio, ese mismo ministerio se está cumpliendo hoy con usted a la vida de otros. ¿Cuántas personas ha tenido el privilegio usted de llegar a los pies de Cristo? Entendiendo que no convencemos a nadie, ni nosotros, entiéndase bien, no salvamos a nadie, ¿ya? Entiéndase en el concepto de salvación. No quiero decir que usted no salva a nadie ni que yo no salvo a nadie. Simplemente estoy diciendo, no es nuestra tarea, pero sí es nuestra misión de ir y predicar el evangelio. Por tanto, si alguien lo hizo con nosotros, ¿quién de nosotros lo está haciendo hoy? ¿Quién de nosotros se ha sentido el peso en su corazón día tras día de comunicar la verdad del evangelio? Mire, usted tiene una hojita que tiene que llenar, así que les animo a tener un lápiz. Si no tiene, consígase, porque va a tener que llenar acá. El ministerio del evangelismo, voy a compartir con ustedes tres cosas, tres razones. Una, voy a apelar a su razón. Otra, voy a apelar a su compasión. Y en el otro voy a apelar a sus emociones. ¿Ok? Cuando digo que voy a apelar a sus razones, porque voy a enseñarles, no yo, sino mostrarles lo que la Biblia dice. El compartir el evangelio, el cumplir el ministerio del evangelismo es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Entonces ponga ya número 1, es una responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable? ¿Usted es responsable en la vida? ¿Usted, Mariel, es responsable en la vida? ¿Cómo le va en el colegio? ¿Llega tarde todos los días? No tanto, algunas veces, pero se esfuerza por no hacerlo, ¿no? ¿Usted es responsable en su trabajo, hermano? Tiene que ser responsable. Si no es responsable, ¿qué pasa? Unos días de arresto. Tiene que hacerlo, ¿o no? Tiene que cumplir su responsabilidad y se esfuerza porque otros cumplan también su responsabilidad. Bueno, ser responsable es estar obligado a responder por algo o alguien. Cuando hablamos de ser responsable es estar obligado, es decir, se nos impone un mandato, una orden y estamos obligados a cumplirlo. No hay opción. Si un superior le dice usted tiene que quedarse acá de tal hora a tal hora, ¿cuál es su responsabilidad? Cumplir, ¿o no? Y si usted no lo hace, usted está incumpliendo a la obligación que le han dado. Y eso trae consecuencias. Me imagino que en su preparación le enseñaron, si no era responsable, a ser responsable. Y le dijeron, esto es una virtud en su oficio. Todo eso tiene que reunir para cumplir su labor. Mire. Qué interesante, en el ámbito secular nos enseñan, en la universidad, en los trabajos, nuestros jefes, nos enseñan la responsabilidad. ¿Por qué a veces pensamos en la iglesia que no se nos debe enseñar? Se nos debe recordar que el evangelio es nuestra responsabilidad. Y ser responsable significa estar obligado a responder a algo. Mire, letra A, es una responsabilidad bíblica.
Cuando pensamos en el ministerio del evangelismo necesitamos recordar que es una responsabilidad bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Cada persona que ha recibido la salvación en Cristo ha adquirido la responsabilidad de obedecer a su nuevo dueño, esto es, a Dios. Este pasaje de la Gran Comisión encontramos al Señor Jesucristo diciendo, encomendando, delegando la responsabilidad ahora a sus discípulos. Y les dijo, mire, ¿cuál será la tarea? Después que han pasado 3 años conmigo, que han visto mi corazón, mi vida, mi ministerio, que han visto todo lo que he hecho, entonces ahora les quiero entregar la posta, le entrego la responsabilidad. Por tanto, id y haced discípulos. Este es un mandato, esta es mi orden. Si yo soy su Señor, esta es la orden. Esa orden, ese mandato, esa posta se ha entregado ahora a cada creyente. Cada persona que ha sido comprada, redimida por la sangre de Cristo, ha recibido en ese momento esta tarea. Y tiene entonces ahora una obligación con su amo, con su dueño, con su Dios. Porque note que muchas veces miramos a Jesucristo y nos conviene mirar a Jesús como nuestro Salvador. No, Él es mi Salvador, yo un día levanté mi mano, yo un día profesé mi fe, yo un día me arrepentí, confesé mis pecados y Él perdonó mis pecados y hoy Cristo es mi Salvador. Pero nos olvidamos que no solo Cristo es nuestro Salvador, la Biblia nos enseña que también Él es nuestro Señor. Romanos 14:9 dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de nuestras vidas. Por tanto, si Él es nuestro Señor y Él manda, ¿qué nos toca? Responder. Nos corresponde, nos invita la palabra de Dios a entender que esto es una responsabilidad bíblica. Él, el cual manda que se anuncie la salvación, note, a todas las personas del mundo, sin excepción ninguna, no importa su raza, su color, su nacionalidad, su educación, nivel social, edad, sexo o religión. No nos importa a quién. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos, sin excepción de personas. ¿A quién? A todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Marcos 16:15, si alguien busca, por ejemplo, este pasaje, el evangelista Marcos también dice lo siguiente allá, y voy a leer otro pasaje para ustedes acá. Tienen varios pasajes allá, ustedes van a quedar con la hojita, por razón de tiempo no vamos a mirarlos todos. ¿Qué dice Marcos 16:15? Que es el pasaje también hablando del mandato, de la obligación que usted tiene bíblica. ¿Cuál es? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿A quién le dijo esto? A los discípulos. Y los discípulos reprodujeron este mandato, esta ordenanza a sus discípulos. Y así fue la responsabilidad dada bíblica a cada generación que venía. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad bíblica. Dice allá el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, no busque, yo voy a leer para usted, verso 26 en adelante. Hechos 26, 29 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. No es este pasaje, espérame, estoy mal. ¿Sí? Estoy leyendo 27, perdón. Ahí sí. Ya, aquí está. Cuando está Pablo defendiendo su fe con el rey Agripa, él dice allá, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dijo Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, note, a ser cristiano. Él estaba haciendo defensa de su ministerio, pero a pesar de estar delante del rey, él estaba predicando el evangelio. Si usted lee el capítulo se va a dar cuenta que lo que él estaba haciendo era cumplir la tarea de predicar el evangelio. Entonces Agripa dijo, bueno, me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En el corazón de Pablo, cada oportunidad que tuvo, él estaba predicando el evangelio. Sea un tiempo donde había una audiencia que le quería escuchar o a veces no le querían escuchar, pero él usó la plataforma para predicar el evangelio. Siempre, siempre.
Porque el propio apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, dijo, porque me es impuesta necesidad. Y note lo que él dijo, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué ese ay? Porque él entendía que era una responsabilidad bíblica, que Dios le había dado el mandato. Había recibido directamente de Cristo el mandato de ir y predicar el evangelio. En este caso para él a los gentiles, aunque predicó a judíos y gentiles. Pero él entendía que era una necesidad. También a todos los creyentes nos ha sido entregada la responsabilidad de ser embajadores. Escuchó lo que pasó en Venezuela hace poco, ¿no? ¿Y Perú qué dijo? Fue uno de los primeros países que dijo retiramos a nuestro embajador. Porque este país nosotros tenemos como ideales de democracia. Un embajador es un representante de una nación. Es decir, un embajador es alguien que está en un país y que representa la mente, el sentir de una nación, en este caso de sus líderes. Y si no estamos de acuerdo, se les retira. La Biblia en 2 Corintios 5:20, ¿qué nos dice? Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Y dice, así que, dijo Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, interesante los verbos. ¿Seremos? ¿Debemos en algún momento ser? Él dijo, somos embajadores. Él entendía que el Rey Eterno, que Dios le había puesto en este mundo, representante de la patria celestial, para decir a los hombres, por favor crean, porque el pasaje dice como si Dios rogase por medio de los hombres, por medio de nosotros a los hombres. Es decir, tenemos una responsabilidad de Dios. El Rey de Reyes nos ha dicho, usted es mi embajador en este mundo. Por tanto, dígale a la gente, si es necesario, ruéguele a la gente que crea. Si no creen, se irán al infierno. Entonces, hermanos, entienda esto. Primero, es una responsabilidad bíblica. ¿Por qué Dios nos ha dado la tarea de predicar el evangelio? Siga pensando, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que dispuso su corazón a predicar el evangelio? Tomó el tiempo, gastó de su tiempo, de su recurso, de lo que es su pasatiempo, su hobby, lo sacrificó para hacer lo que debe hacer delante de Dios, cumplir su responsabilidad. Dios a través de nosotros, pastores, diáconos y laicos o personas jóvenes como ustedes, está llamando a todos los hombres para que se reconcilien con Él a través de confiar únicamente en el sacrificio vicario de Cristo, lo cual resultará en la imputación de sus pecados a Cristo y la justicia de Cristo al pecador. Es decir, nos toca decir que si bien somos pecadores, podemos depositar nuestros pecados en Cristo y Él que los cargó en la cruz, Él que cargó nuestros pecados y que pagó el precio en la cruz, nosotros cargamos a Él nuestros pecados, Él pagó el precio y habiendo muerto y resucitado, cargó en nosotros su justicia. Y ahora, como dijo Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Es decir, tenemos que ir al mundo a predicar porque esta es una responsabilidad bíblica. Estos 5 misioneros que ustedes apoyan, ¿sabe lo que han hecho? Es cumplir la tarea, la responsabilidad que Dios les asignó. Ahora, no necesitas salir de tu hogar, no necesitas salir de tu iglesia para cumplir esa responsabilidad. Porque tú tienes un campo misionero más cerca de lo que tú crees. Tu hogar, tu colegio, tu universidad, tu trabajo. Ese es el campo misionero que Dios te ha dado. Y tienes tú, como yo, que cumplir nuestra responsabilidad bíblica. Segunda cosa, si a usted no le sirve solo saber que Dios manda y que está obligado a cumplir, también es una responsabilidad moral. Escriba ya. Es una responsabilidad moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que hemos recibido la salvación por gracia de Dios tenemos la responsabilidad moral de comunicar a otros el camino de la salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, ¿alguien tiene que ver con medicina aquí? Que estudie, algo, ¿no? Supongamos, yo soy doctor, ¿ok? Ustedes tienen una enfermedad terminal y el diagnóstico es muerte segura. Si yo en mis manos recibo, por gracia, sin merecerlo, el antídoto a su enfermedad, yo sé que si comparto con usted esto, usted no morirá, usted vivirá.
Y miren, no solo vivirá una vida larga y próspera, usted vivirá eternamente. Mire qué poderosa mi medicamento. Pero si yo tengo esto en mis manos, yo sé que ustedes mueren y no lo comparto, ¿eso está bien o está mal? Moralmente, ¿está bien o está mal? Si usted es bombero, bombera, y está en su casa, no sé si se dice bombera o no, bombero mujer, no sé cómo se dice. Usted está en su casa por la ventana mirando que el vecino se le quema la casa. Usted tiene el traje, usted tiene un hacha, usted tiene una manguera grande, una conexión de agua y todo. Y ve que se está quemando la casa y usted no hace nada. ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿o no? Podría cualquiera hacerle un juicio. ¿Cómo es posible teniendo todo no ayuda? Otro ejemplo, usted es salvavidas. Tiene esta cosa que usan ahora, no sé cómo se llama, un flotador. Sabe nadar, se entrenó, tiene todo el equipamiento, está con binoculares y usted ve allá a alguien ahogándose. Y usted se queda en su silla diciendo, oh, qué terrible la realidad, ¿no? ¿Está bien o está mal? Mire, 3 ejemplos que casi nos causan risa. Pero usted entiende lo que tiene en sus manos. Usted entiende de lo que Dios le ha salvado. Usted entiende que Él le dio vida, Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que usted hoy día tiene vida eterna. Que usted hoy día tiene una salvación que no merecía. Una vida que no era digna ni digno de recibir. Solo fue por gracia. Solo fue por gracia, por medio de la fe, que hoy usted y yo tenemos vida eterna. Y mientras tenemos esto, hermanos, no es correcto moralmente callarnos. Porque gente está muriendo. Porque gente se está suicidando. Porque gente está caminando hacia un abismo de muerte, escuche, eterna. Y en sus manos, en su mente, en su corazón, en sus labios, está lo que esa persona necesita. Hace 2 días atrás, llegué a mi casa el jueves, en la noche estaba visitando a unos muchachos después del culto, llegué 12:30 a 2 pasajes de mi casa. Mi pasaje está acá, 1, 2, en la esquinita, lleno de carabineros y personas. No sé si vieron las noticias, un hombre que apuñaló y golpeó en la cabeza a su esposa y la mató y luego él se suicidó. Un femicidio y suicidio. Su hijo a las 11 de la noche llegó y entró y encuentra a sus 2 padres ahí en el living muerto. Oh, qué terrible noticia. Y de verdad es terrible, ¿no? ¿Se puede imaginar un cuadro así? Pero ese día no dejaba de pensar. No dejaba de pensar. Alguien le habrá hablado de Cristo. Yo viviendo en el sector, ¿cuántas veces pude haber quizás salido a mi barrio y haber dicho? No podía dejar, casi no podía dormir, no por lo terrible de la noticia, sino por la responsabilidad. Porque, hermanos, esta es una responsabilidad no solo bíblica, sino moral. ¿Ha escuchado de gente cercana que murió hace poco sin Cristo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Si en nuestras manos está la solución. Mire, vaya a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, por favor. Hasta unos leprosos entendieron esto. Segunda de Reyes. ¿Se apagó? No se preocupe, no se preocupe. Segunda de Reyes, capítulo 6, 24. No voy a leer todo por razón del tiempo, pero dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Mire, un rey poderoso sitia a un pueblo. ¿Qué significa Samaria? Significa que lo rodea y bloquea cualquier acceso al pueblo. No podían salir, no podían entrar, estaban sitiados, cercados, no había opción. En ese pueblo, esta forma era una manera en que muchos reyes o ejércitos poderosos hacían para hacerlos rendir, porque ya se les acabaría el agua, la provisión, y era lo que estaba pasando acá en este contexto. Este rey había sitiado a Samaria. En medio de este lugar habían algunos leprosos, que usted entiende que la lepra en este contexto era una enfermedad terminal, estaban fritos, eran abandonados por su familia, sacados a la afuera de la ciudad, vivían en las puertas mendigando de lo que sobraba, ellos podían vivir solo de esa manera.
Entonces estos leprosos están en este contexto. No solo están sitiados por este rey, sino están marginados por causa de esta enfermedad terminal. Vamos a capítulo 7, un poquito más adelante. Después usted puede leer la cita completa según tiene su material allá. Entonces, capítulo 7, verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Note usted que ellos sabían que lo que les venía era la muerte. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Están usando un argumento súper lógico. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Él dijo: vamos pues ahora, dice, y pasemos al campamento de los sirios, el campamento que estaba sitiando, ¿cierto?, a los de este pueblo. Y dice: si ellos nos dieran la vida, viviremos. Si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues. Nota entonces cuál es el cuadro. Estamos aquí. Si entramos a nuestro pueblo, vamos a morir de hambre. Si nos quedamos acá, vamos a morir. O sea, si entramos puede que moramos, nos maten. Si nos quedamos vamos a morir. Vamos, arriesguémonos nomás. Y entraron al lugar. Y dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Entonces los leprosos dijeron: no vamos a entrar a Samaria, vamos a donde los asirios, total, si nos matan, si nos quedamos aquí vamos a morir, vamos. Llegan allá y Dios había hecho un milagro. No había venido nadie, pero ellos escucharon carros y todo. ¿Y qué hicieron los asirios? No, sabían quién era Jehová. Y dijeron: mira, Dios levantó un ejército, vámonos. Y dejaron todo tal cual. Y ahí llegaron entonces estos leprosos. Dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y mira lo que hicieron. Comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9, la clave. Luego se dijeron el uno al otro. Esto es interesante, se pusieron a hablar, posiblemente eran 4, y dijeron: comimos, guatita llena, corazón contento, tenemos oro, tenemos cosas guardadas. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer no alcanzará nuestra maldad. Dice: vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Mire, habían comido, tenían tesoro, pero en un minuto algo pasó en su mente. Nuestros hermanos en Samaria están muriendo de hambre. Y nosotros acá ahora tenemos comida. Ahora tenemos tesoros. Si nos quedamos, no estamos haciendo bien. Déjenme traerlo al contexto acá. ¿Disfrutamos de la comunión con Dios o no? ¿Cuán benditos somos al ser salvos por los méritos de Cristo o no? Pero en este mismo instante, acá afuera hay gente que está muriendo. Y algo debiera pasar en nuestra mente, es decir, no estamos haciendo bien. Porque mientras ellos mueren, nosotros aquí estamos disfrutando algo que debemos compartir. La idea de la responsabilidad en el Evangelio no solo es una responsabilidad bíblica, hermanos, sino también una responsabilidad moral. Ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Por tanto, estoy apelando a su razón, ¿o no? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es una responsabilidad bíblica, pero vemos que también es una responsabilidad moral. No podemos callar lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos compartirlo también a otros. Segunda cosa, vamos a saltar el texto allá. Es una necesidad. El ministerio del evangelismo es una necesidad. Supongamos que usted no lo convenzo a través de la razón. Voy a tratar de apelar a la compasión, a sus sentimientos. Necesidad, ¿qué es lo que es una necesidad? Es la falta de lo indispensable para la vida, riesgo o peligro que exige un pronto auxilio. Es decir, cuando vemos que alguien está en una situación de peligro, cercano a la muerte, algo hay que hacer. Es decir, es una necesidad. Cuando miramos nuestro entorno nos damos cuenta que la gente vive en necesidad, ¿o no?
necesita escuchar del Evangelio. Vidas destruidas, familias destruidas, matrimonios destruidos, personas consumidas en la droga, en el alcohol, en el sexo. Están viviendo una terrible necesidad. Están necesitando de lo indispensable porque sus ojos están ciegos, porque no puede resplandecer la luz del Evangelio. Por tanto, nos corresponde, nos toca ir y suplir aquella necesidad. Los creyentes debemos cada día mirar con los ojos de Dios a nuestros semejantes y verlos como Él los ve, sentir como Él siente y actuar como Él lo ha hecho, hace y hará. Usted tiene allá un cuadrito, ¿cierto?, donde habla acerca de la mirada como la de Cristo. Vamos a ver eso. Mire, ¿cómo fue que Dios miró? En Mateo 9:36, ¿recuerda? Y Jesús miró a las multitudes y ¿cómo las vio? Desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Él los vio desamparadas, dispersas. Según Lucas 19, las vio como ovejas perdidas. Según Efesios 2:1 dice que estaban muertos en sus delitos. Estábamos muertos. Que estamos, según Juan 3:16, principalmente 18, condenados. La manera en que un creyente debe ver al mundo es de esta manera como Cristo lo ve. Como ovejas sin pastor, dispersas, muertas, condenadas. Cuando Cristo miró a la gente desamparada, sin duda sintió compasión y tuvo compasión de ellas. ¿Y cuál fue su actuar? Bueno, algo hizo. No se quedó solo con, oh, qué pena, mira qué triste el cuadro. Oh, tengo compasión. Es como que no puedo estar tranquilo. No, Él hizo algo y fue y les predicó. Y en ese contexto, recuerden que fue cuando termina este pasaje, si ustedes lo miran allá, fue cuando el Señor dijo, la verdad, la mies es mucha. ¿Y qué dijo? Los obreros son pocos. Ya en ese tiempo eran pocos. Ahora seguimos siendo pocos. Y sigue siendo una muchedumbre de personas que están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Por tanto, Cristo vio la necesidad y Él tuvo compasión. Cuando Él vio a las personas perdidas, mostró su interés y Él vino en pos del hombre. Recuerde que esto fue un acto voluntario. Dice allá Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Eso habla de un acto voluntario. Él vino, Él dejó su corona de gloria, Él sacó su capa de autoridad, Él dejó su cetro de poder para vestirse de una corona de espina, de un manto de escarlata, de un hombre humilde que sacrificó su vida por nosotros. Él fue. Él vio nuestra necesidad y Él obviamente mostró su interés y tomó el paso para venir a sacrificarse. Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino para ofrecernos vida. Como dice también, estábamos condenados, pero en esto vimos su gran amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, vemos que Dios siempre ha tomado el paso, siempre ha no solo visto la necesidad, sino ha actuado. Por tanto, necesitamos recordar, queridos muchachos, queridos jóvenes, queridos hermanos y amigos, que si bien el ministerio del evangelismo algunos sienten ese peso profundo, es una tarea para todos. Es una responsabilidad bíblica y moral, pero también es urgente una necesidad. Solo para cerrar este segundo punto, quiero hacerte pensar en una persona que has estado esta semana o la semana anterior, que tú sabes la realidad de su vida y sabes que está en una tremenda necesidad. Un compañero de trabajo, de colegio, de universidad, que tiene una vida destruida, que tiene una vida, no sé, no he dejado de pensar en ese joven que entró a la casa y que encontró a sus padres muertos. Estoy pensando y orando, Señor, quiero una oportunidad de sentarme con él. Debe estar su vida destruida, ¿no? Debe ser terrible, pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay consuelo, en Cristo hay una oportunidad de refugiarse en medio del dolor. ¿Quién? A tu lado, tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, de colegio. Mira, ¿cómo está? Desamparado, disperso, perdido. Si es seguro que sin Cristo está muerto. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estás mirando tú? ¿Cómo tus ojos ven hoy a las personas sin Cristo? Qué terrible. Qué triste realidad. Yo cristiano feliz.
Hermanos, el ministerio del evangelismo es una responsabilidad bíblica, es una responsabilidad moral, pero también es una necesidad. Por tanto, estoy tratando de apelar a la razón. La Biblia lo dice, estoy tratando de apelar a tus emociones. Porque lo que vemos acá es Cristo sintiendo compasión, es decir, su corazón se apretó al ver la realidad de las personas. Pero también quiero terminar diciendo que el compartir el evangelio, el ministerio del evangelismo, es el privilegio nuestro. Mire, ¿acaso Dios no pudo haber mandado a los ángeles y haber dicho, ángeles vengan, vayan a la tierra y dígale a la gente que crea? Podía haberlo hecho. Pero Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cuando llueve, ustedes también desde aquí se han fijado que cuando llueve, casi es la única vez que podemos ver la cordillera. Bueno, la otra vez, mirarla a través de la caja de fósforo en los Andes, que aparece el dibujo allá. Pero cuando llueve se ve la cordillera espectacular, ¿o no? Y parece que, oh sí, qué lindo, y seguimos caminando. Pero hay gente que en sus países no hay cordillera. Entonces, para ellos, ir a la cordillera o verla, ¡wow!, es lo más espectacular. Parece que para nosotros ya es parte de nuestra vida. Porque siempre la hemos tenido, ¿no? Nacimos mirando hacia allá y sabiendo que había una cordillera. Bueno, a veces nos pasa eso con el evangelio. A veces estamos tan acostumbrados a la predicación del evangelio, a la iglesia, al lenguaje cristiano, a la comunión de los hermanos, que parece que es tan común que nos olvidamos que es el honor más grande que un cristiano puede tener, que es predicar la santa palabra de Dios. El evangelio que salva vidas, que transforma vidas, que pasa personas de muerte a la vida, que restaura matrimonios, que saca jóvenes de la delincuencia, del alcohol, que restaura vidas realmente destruidas, sumidas en el peligro de un mundo que les consume. Pero al predicar el evangelio, esas personas son restauradas, levantadas, vivificadas. ¿Qué privilegio es que Dios nos use? Piensa, ¿a cuántas personas has tenido el privilegio de llevar a los pies de Cristo? Y digo, has tenido el privilegio porque lo es un privilegio. El poder decir, sabes que en Cristo hay esperanza. No tienes esperanza, déjame decirte cómo Él dio esperanza a mi vida. Déjame decirte que en Él hay vida porque yo estaba muerto y hoy vivo. Y quiero que vivas en Cristo. Es un privilegio que por medio de tu boca pueda salir el bendito mensaje del evangelio. Es un privilegio más allá de palabra. Pero otra vez es tan común. Pero si siempre lo escuchamos, si siempre está en el lugar donde yo voy. Pero la pregunta para ti, ¿es un privilegio o es una carga? Es una tarea más, es una responsabilidad, una actividad más. Un privilegio es una gracia, algo que no se merece. Mire, usted y yo teníamos algún mérito para recibir tal privilegio. Es un privilegio que no podemos, sin duda, descuidar. Dice acá, nosotros habiendo siendo enemigos de Dios, personas que vivíamos ofendiendo su santidad constantemente por nuestros pecados, al ser hechas nuevas criaturas por Dios, hemos recibido en su gracia no solo el inmenso privilegio de la salvación, sino también el privilegio de hablar de ella a otros. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, dijo Pablo, porque me tuvo por fiel. Mire, uno podría preguntar, ¿él no se consideraba fiel? Creo que no. Él le decía, yo doy gracias a Cristo, que Él me tuvo por fiel. Quizá en su mente estaba, yo perseguí a la iglesia, yo hice tantas cosas, yo consentí en la muerte de Esteban, un gran siervo de Dios, y yo fui parte de decir, sí, que lo maten, muera. Entonces él decía, yo doy gracias a Dios porque siendo de los pecadores el más grande, hoy tengo el privilegio. Y dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, predicar el evangelio es el privilegio más grande que tú puedes tener. No hay otra labor en este mundo más grande y sublime que decir a las personas, arrepiéntete, acércate a Cristo, acepta su gracia y su misericordia. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo? Cuéntele su historia. Dígale cómo lo hizo en su vida. Pero predique el evangelio. Olvídese que las misiones es para algunos. Las misiones y el llamado del evangelio, de la predicación del evangelio es para todos nosotros, porque hoy día usted ha escuchado que es una responsabilidad bíblica y moral, que es una necesidad. No necesito explicar mucho eso, usted lo ve todos los días. Pero recuerde que hoy día usted está sabiendo que es un privilegio, que ni el apóstol Pablo se sentía digno. Y digo ni el apóstol Pablo porque creo que estamos lejos de ser un Pablo, ¿no?
pero la verdad ni él se sentía digno. Por tanto, él decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Habiendo sido yo nada, Él me consideró y hoy tengo el privilegio de compartir el Evangelio. Queridos jóvenes, termino con esto. Lo que nos corresponde en este tiempo ante Dios es cumplir nuestra responsabilidad, tanto bíblica como moral. Nos toca suplir la necesidad vital de los que no conocen a Cristo y nos toca vivir gozosos el privilegio de hablar a Cristo. Porque es necesario. ¿Ha escuchado un pasaje que empieza así o no? Porque es necesario que todos nosotros, todos los que aquí estamos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ha escuchado ese pasaje o no? ¿Piensa en ese día? Yo pienso en ese día. Trato de vez en cuando traer este pensamiento a mi mente. Porque es necesario, 2 Corintios 5:17, ¿no? O 5:10. ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es? Si me ayudan, creo que es 5:10, ¿no? Para no... 5:10. La memoria. Gracias. Porque es necesario, déjenme detener en necesario, es decir, es indispensable que todos, es la idea. Es necesario que todos, eso no excluye a nadie, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Usted puede pensar cuál será la primera pregunta del juez? ¿Ha pensado que ese día Jesucristo, el juez justo, el que no acepta coimas, el que no necesita videos ni audio para saber lo que pasó, porque toda la evidencia estará delante de sus ojos, que Apocalipsis dice sus ojos son como ojos de fuego, que revelan todo, que ese día usted estará parado en el tribunal? ¿Ha visto un juez sentado y la persona dando testimonio ahí? Y trata de decir, no, es que mi amigo, no, en este tribunal no habrá ni una excusa. ¿Sabe cuál creo? Y esto es una opinión, no puedo decir que será así. Pero yo creo que una de las primeras cosas que Cristo va a preguntarnos en este tribunal, cuando Él nos vaya a recompensar por lo que hicimos, o vamos a perder por lo que no hicimos, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la gran comisión? ¿Qué hiciste con el mandato que te di? Porque el mandato era, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué hiciste? ¿Aprendiste un día sábado, 1 de abril del año 2017, que era una responsabilidad bíblica y moral? Que era una necesidad urgente, que era tu privilegio, el privilegio más grande de tu vida, predicar el Evangelio. Ese día, piensa por favor en ese día, porque es tan real como el día en que recibiste a Cristo. Ese día estarás tú y yo delante de Él, y algunos tendrán que bajar su frente de vergüenza, porque aún sabiendo lo que Dios les dijo, les pidió y les mandó como su Señor, no han hecho su tarea. Y tendrán que salir avergonzados perdiendo recompensa. Pero otros podrán salir con su frente en alto diciendo, Dios, intenté cada día, cada oportunidad que pude, quise hablar de ti. Hablé de ti, con mi vida, con mi boca, con todo lo que tuve. Traté de predicar el Evangelio. Piensa en ese día. Si ese día fuera hoy, ¿cómo fue tu semana de hablar de Cristo? ¿Cómo fue tu mes, tu año? ¿Cuántas veces destinaste tiempo, recursos para predicar el Evangelio? El ministerio del evangelismo es una responsabilidad bíblica y moral, es una necesidad y un privilegio. ¿Qué vamos a hacer? Comenzando el mes de misiones, esta conferencia misionera, olvida o saca de tu mente que esa tarea es para los misioneros. Esa tarea es tuya y es mía, y es de cada día, porque las misiones están más cerca de lo que tú crees. Están ahí a tu lado,
Solo tienes que disponer tu corazón a obedecer lo que Dios nos está mandando. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este tiempo. Querido Padre, gracias porque nos recuerdas, Señor. Nos recuerdas, Dios, que predicar el Evangelio no es... Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.